Vale, la paradoja de la realidad compartida, o cómo un cerebro subjetivo decodifica un mundo verdaderamente objetivo. A ver, durante toda nuestra vida tenemos esta sensación casi inquebrantable de que el mundo físico es exactamente tal y como lo percibimos, ¿verdad? Es como si estuviéramos observando la realidad a través de una ventana totalmente transparente. Pero, ¿y si resulta que esa ventana no es transparente en absoluto? En esta exploración vamos a adentrarnos en un misterio fascinante sobre cómo funciona realmente nuestra percepción. Preparaos porque esto cambia bastante las cosas. 7. Un número que parece súper inofensivo así de primeras, pero ojo, porque esconde un misterio que es una auténtica locura. Para empezar a desentrañar la percepción humana, tenemos que fijarnos en un descubrimiento que se hizo allá por el año 2008 en el Instituto Max Planck. Los investigadores querían entender en qué momento exacto se toman las decisiones dentro del cerebro, y lo que descubrieron fue que las redes neuronales formulan una decisión en un vacío de información entre 7 y 10 segundos antes de que haya cualquier tipo de conciencia sobre esa elección. Sí, lo habéis oído bien, hasta 10 segundos antes. Fijaos bien en cómo funciona exactamente este retraso temporal en la línea de tiempo, porque es alucinante. A los menos 10 segundos, la neurobiología ya ha hecho la elección por su cuenta. En el segundo cero es cuando de repente surge la ilusión de que acabamos de tomar esa decisión de forma consciente, y un segundito después el cuerpo físico actúa. O sea, el sentimiento mismo de ser el autor de la decisión lo genera el cerebro a posteriori. Es como, no sé, como un magnífico efecto especial de Hollywood. Ese supuesto centro de mando que creemos tener en la cabeza controlando la vida se revela como una especie de ilusión biológica, un comentarista deportivo que siempre llega un poco tarde a la jugada. Y la idea de que hay un solo amo o yo sentado ahí dentro de nuestro cráneo se desmorona todavía más cuando miramos la evidencia clínica. El neuropsicólogo Roger Sperry, que por cierto ganó el Premio Nobel de Medicina en el 81, demostró algo increíble. Vio que si se secciona el cuerpo calloso, que es básicamente el puente de comunicación entre los dos hemisferios del cerebro, surgen de pronto dos entidades conscientes completamente independientes dentro de la misma cabeza. Es que desarrollan deseos distintos, hasta el punto de que una mano puede intentar arrebatarle objetos a la otra. Literalmente, con una simple incisión quirúrgica, toda esa sensación de tener una personalidad unificada simplemente se desintegra. Entonces, aquí llegamos al meollo del asunto. Si no vemos la realidad objetiva y encima no tomamos decisiones en tiempo real, a ver, ¿qué estamos viendo exactamente? Aquí es donde entra la matemática pura con la teoría de la interfaz de la percepción, del científico cognitivo Donald Hoffman. Utilizando algo llamado teoría de juegos evolutivos, Hoffman demuestra que la probabilidad de que estemos viendo la realidad objetiva en este preciso instante es exactamente cero. Cero. El mundo físico que nos rodea es en realidad una alucinación controlada que nuestro cerebro va construyendo sobre la marcha, en tiempo real. Nuestra percepción no está afinada para mostrarnos la verdad de las cosas, está afinada exclusivamente para asegurar nuestra supervivencia. Y claro, esto nos lleva de cabeza a la gran paradoja central de este análisis. Pensemos un segundo en esto. Si cada uno de los 8.000 millones de seres humanos genera un holograma de la realidad totalmente aislado, autogenerado, solo para poder sobrevivir, ¿por qué narices estos hologramas están perfectamente sincronizados? Si cada cerebro biológico crea su propio mundo en solitario, ¿cómo es posible que exista un acuerdo universal e impecable sobre las formas, las distancias y hasta la densidad de la materia que tocamos? Históricamente, la filosofía le ha dado 1000 vueltas a este colosal enigma. Por un lado tenemos el concepto del solipsismo, que básicamente sugiere que solo existes tú como entidad personal que percibe, y que el resto del universo es solo una especie de decorado generado en exclusiva para ti. Pero esta idea tan aislante choca de lleno con una verdad muy antigua, la no dualidad. La no dualidad nos dice que la ilusión no es solo el mundo material de ahí fuera, sino que el propio observador separado también es ilusorio. Es decir, el cerebro construye la sensación de un yo independiente exactamente de la misma manera que construya, por ejemplo, el color rojo de una manzana. En el fondo, el mundo y quien lo observa son inseparables, un proceso continuo. Ahora bien, para entender cómo nuestro cerebro logra fabricar esta sensación tan poderosa de un yo separado, la neurociencia moderna nos da una pista física brillante. Si metes a alguien en una máquina de resonancia magnética y le pides que simplemente piense en sí mismo, hay una arquitectura específica que se ilumina, la red neuronal por defecto. Y los datos son claros, esta red no es la sede del alma ni mucho menos, actúa más bien como una válvula, un limitador. Lo que hace es interceptar un montón de pensamientos sueltos y pegarlos de forma continua para contarnos una historia unificada sobre una identidad central. Es literalmente el mecanismo que coge toda la inmensidad de la experiencia y la ancla a un solo punto de vista. Y para digerir la paradoja de la realidad compartida, necesitamos un cambio de paradigma radical aquí.
Durante décadas, la ciencia ha dado por hecho que el cerebro es un productor, es decir, una fábrica biológica que crea la conciencia, del mismo modo que un proyector genera una imagen en una pantalla en blanco. Sin embargo, el modelo emergente actual nos sugiere que el cerebro actúa más bien como un receptor o un filtro gigantesco. Pensadlo como una antena cuántica. Su tarea principal no es mostrar toda la información que existe en el universo, sino más bien ocultarla. Recorta el 99% de los datos universales para poder construir no solo un modelo 3D que nos sea útil para no chocarnos con las cosas, sino la idea misma de quiénes somos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo responde esto a nuestra paradoja? Pues imaginad una analogía que funciona a la perfección. Cualquier videojuego multijugador online. En el juego, todos los jugadores ven el mismo árbol virtual y pueden interactuar con él a la vez. Pero, a ver, ese árbol no existe físicamente en ninguna parte. No hay hojas de verdad metidas en el servidor. Solo hay código inmaterial. En nuestra realidad, el campo unificado o la conciencia infinita sería ese servidor central. Nuestros cuerpos biológicos serían los avatares. ¿Y por qué todos vemos exactamente la misma luna en el cielo? Pues porque compartimos un sistema operativo idéntico, el código genético humano. Diferentes dispositivos biológicos decodificando exactamente el mismo archivo de información. Así de simple. Y para profundizar en este concepto del campo unificado, el filósofo Bernardo Kastrup tiene una metáfora que es sencillamente excepcional. Imaginaos por un momento un océano infinito. El agua fluye con total libertad, ¿verdad? Pero en ciertas zonas se arremolina y forma pequeños vórtices o remolinos. Un remolino parece, a simple vista, un objeto separado. Tiene su propia forma, tiene límites claros, pero intentad sacar ese remolino del océano. Es imposible, porque no hay nada en él que no sea agua. Es solo un comportamiento específico del océano en ese punto. Pues bien, cada organismo de este planeta sería como uno de esos vórtices temporales hechos de la misma conciencia pura. La información gira, dándonos esta increíble ilusión de que somos una multitud separada. Llegados a este punto, cabe preguntarse, bueno, ¿y para qué querría un océano unificado formar miles de millones de remolinos diferentes? La respuesta es que cualquier experiencia para ser vivida necesita contraste. Para que exista la evolución, para que podamos sentir amor, o incluso el miedo, tiene que existir la ilusión de la separación. La fuente original se fragmenta a sí misma en innumerables piececitas que olvidan de algún modo quiénes son realmente. Es decir, sin sombras profundas es imposible pintar un buen cuadro. Si nunca pruebas algo amargo, jamás vas a reconocer lo que es el sabor dulce. El dualismo no es un error, es el mecanismo estrictamente necesario para que toda esta experiencia de la vida sea posible. Y ojo, que esto no es solo poesía filosófica para sonar profundos, se puede medir físicamente. Cuando los científicos meten a maestros de meditación muy avanzada en escáneres cerebrales, descubren algo que desafía por completo esa idea del cerebro como un simple productor. Resulta que las áreas del cerebro responsables de nuestra identidad personal bajan su actividad a casi cero. A ver, si el cerebro fabricara la conciencia, reducir su energía debería apagar la experiencia, ¿no? Pues pasa exactamente lo opuesto. Al reducir la actividad cerebral, la conciencia estalla con una claridad increíble, trascendiendo por completo las barreras de percepción normales. Paradójicamente, menos procesamiento biológico da como resultado una expansión total de la experiencia. Bueno, y esto nos aclara de golpe una típica trampa del materialismo. Mucha gente dice, oye, la anestesia general demuestra que el cerebro crea la conciencia, porque te duermen y dejas de existir. Pero cuidado, hay una diferencia abismal entre la ausencia de conciencia y la ausencia de una grabación en el disco duro biológico. La meditación profunda, como vimos, solo cierra esa válvula limitadora, pero la grabadora cerebral sigue funcionando, por lo que luego recuerdas esa sensación de expansión. La anestesia, en cambio, es como si desconectaras todo el cable de la pared. Apaga todo el mecanismo de renderizado de golpe. Al despertar, tu mente busca los archivos de memoria, no encuentra nada grabado y concluye erróneamente, pues yo no existía. Y lo más fuerte es que este colapso de la separación no siempre es algo temporal. A veces se vuelve permanente y deja pruebas físicas que se pueden verificar. Fijaos en estos 3 casos tan curiosos. Gary Weaver, cuyo monólogo interno simplemente se esfumó un buen día. Las pruebas en la Universidad de Yale demostraron que su red neuronal por defecto estaba prácticamente desactivada de forma continua. O el matemático John Wayne Lewis, que después de caer en coma en el 83, se despertó habiendo perdido para siempre esa sensación de estar mirando el mundo desde dentro de su cabeza. O el caso de U.G. Krishnamurti, que experimentó una especie de mutación fisiológica donde ese molesto comentarista interno se apagó del todo. La entidad que reclama «yo hice esto» o «yo pienso aquello» había desaparecido por completo de su sistema. Por supuesto, cuando planteas que el mundo físico es una especie de holograma biológico, siempre hay alguien que hace la misma pregunta un poco cínica. Vale, si todo es una ilusión, ¿por qué no saltas delante de un camión en marcha? Bueno, esto revela que no entendemos bien la palabra ilusión.
Que algo sea una ilusión no significa que no exista, significa simplemente que no es lo que parece a simple vista. Las reglas de esta interfaz biológica son súper estrictas para los que estamos inmersos en ella. El dolor físico no demuestra que la materia sea sólida en el sentido tradicional. Es más bien el sistema de alarma de nuestras gafas de realidad virtual biológicas, gritándonos: «Cuidado, no rompas el equipo de decodificación». Las reglas del juego hay que obedecerlas, sí o sí. Pero vamos a lo que realmente importa en el día a día. ¿Cómo transforma esta comprensión nuestra experiencia humana? Pues pensadlo. Todo nuestro estrés cotidiano, la ansiedad y ese inmenso miedo que le tenemos a la muerte, todo eso cuelga de un solo hilo: la creencia absoluta y ciega de que somos un minúsculo trozo de biología aislado que tiene que luchar constantemente contra un mundo hostil. Pero cuando comprendes de verdad que el cerebro es solo un filtro y que tu personaje es una proyección, el miedo pierde todo su sentido. El personaje no puede morir, sencillamente porque nunca estuvo vivo de forma separada. Cuando la interfaz biológica se apaga, el pequeño remolino no muere, simplemente se disuelve de nuevo en la tranquilidad infinita del océano. Para ir cerrando este recorrido, tenemos que enfrentarnos a una especie de límite intelectual final. Cualquier estado, incluso la comprensión teórica de esta conciencia unificada, sigue siendo solo un concepto en nuestra cabeza. Intentar comprender la ausencia de la mente utilizando la propia mente, bueno, es como intentar explicar cómo funciona el proyector del cine preguntándoles a los personajes de la pantalla. Es imposible atrapar ese vacío absoluto usando pensamientos analíticos. Así que, si el personaje separado nunca existió de verdad, y si todos los conceptos finalmente fallan, ¿qué es lo que nos queda en este preciso instante, justo un segundo antes de que la mente venga a ponerle una etiqueta? Pues queda simplemente la vida misma, el latido del corazón, la respiración. Queda la presencia pura.